Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas, y si usted me acompaña el día de hoy, junto a nuestro invitado de honor, daremos un recorrido por una historia que él nos ha compartido para que todos nosotros la podamos escuchar y analizar. Permítanme preguntarles algo. ¿Tendría usted el valor de exponerse abiertamente ante un grupo de personas, ya sea conocido o desconocido, eso no importa? ¿Tendría usted el valor de exponerse ante ellos si hubiera sufrido una experiencia paranormal o si hubiera pasado una experiencia paranormal? Una de las cosas que más reconozco de las personas que nos envían sus historias es el valor que tienen de contarlas, de contar eso que les sucedió, de abrir esa parte de su vida ante la mirada escrutadora de tantas personas. Hay quienes lo hacen alrededor de una fogata, otros lo hacen en la intimidad de un sillón, junto a sus parejas, junto a sus amigos. Hay quienes no lo hacen nunca, y no los culpo, porque colocarse en esa posición nos vuelve vulnerables. Estamos a un solo disparo de un «estás loco», de ser tachado de tonto, de ignorante, de crédulo. Es muy fácil que nos digan algo que nos dañe. Por lo mismo es que nuestra mente arma una solución lógica, aunque en realidad puede que no sea el caso. Es por esto que el día de hoy quiero reconocer a todos los que por este medio o por algún otro medio, no importa cuál sea, han tenido el valor de contar aquello que otros han preferido callar. Quizás por compartir, quizás solo por de algún modo sacarlo de adentro de ellos mismos, dentro de un anonimato o tal vez sin él. Eso no es lo importante. Lo importante es haberlo contado y haber logrado superar esto. A nuestros invitados de honor, que no han sido pocos a lo largo de estos años, mi reconocimiento total. Así que permítame decírselo. Si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo vamos a esperar. No tenemos prisa y queremos que todos pasemos un rato agradable. Queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros. Así que recuéstese allí en su asiento, en su sillón. Cierre sus ojos e iniciemos este recorrido por La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Espero que esto que les voy a contar sea algo que no les deje una marca como me pasó a mí. Espero también que no me juzguen. Soy una persona mayor, un hombre de 62 años al día de hoy, pero esta historia ha estado en mi mente desde hace muchísimos años, desde que era un niño, y me ha perseguido a lo largo de toda mi vida. Al contarla o escribirla, solo busco soltar una carga que traigo sobre mi espalda desde hace mucho tiempo. No sé mucho del por qué. En los tiempos que se tomaron estas decisiones yo era muy pequeño, no sabía muchas cosas, solo iba donde mi madre me decía. Así que el día que mi padre se fue de la casa a trabajar, o por lo menos eso me contó mi madre, el asunto principal es que él no regresó, ni por su ropa ni por sus libros. Ese día mi madre y yo nos tocó dormir solos en aquella casa, y unos días después simplemente nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos. Todas las cosas de mi padre quedaron en aquella casa a la que nunca regresamos. Mis abuelos tenían una casa muy bonita, bastante amplia. Aquella casa contaba con un patio enorme donde podíamos jugar libremente. Y dentro de la casa había muchas habitaciones. Algunas estaban reservadas para visitas, otras para los que vivíamos allí. Curiosamente, la casa estaba ubicada en las afueras de la ciudad, en medio de un bosque muy frondoso, con abundante vegetación, con muchos animales en el bosque, pero por algún motivo nunca tenían problemas de animales dentro de la casa. Para ir a mi escuela, de hecho, mi madre me llevaba en automóvil unos 40 minutos. Estaba lejos de la ciudad, pero era una casa muy bonita. Mis abuelos eran personas hermosísimas, jamás te hacían una mala cara.
Cuando recibían visitas, solían ser súper hospitalarios. Les recibían con bombo y platillo, les ofrecían comida, una buena charla. Incluso si se les hacía de noche, por el tiempo que pasaban allí, les pedían que no se fueran, que se quedaran a dormir, que había espacio, no fuera a ser que tuviera un accidente. Así se preocupaban mis abuelos por los demás. Recuerdo que muy seguido venían personas a pedir ayuda a la casa de mis abuelos. No sé de dónde salían, si vivíamos en medio del bosque, pero ahí llegaban. De repente alguien aparecía en la puerta, jalaba una cuerda que estaba en la entrada y hacía sonar una campana. Era nuestro timbre. Cuando salíamos para ver quién era, resultaba ser alguna persona que pedía un plato de comida, o quizás dinero, trabajo o alguna especie de ayuda. Mi abuelo jamás lo vi dejar pasar la oportunidad de ayudar a esas personas. Si él escuchaba que alguien estaba fuera de la casa pidiendo ayuda, dejaba inmediatamente lo que estuviera haciendo y lo invitaba a pasar. O si lo que necesitaba esta persona era dinero, mi abuelo le pedía que hiciera cosas en la casa a cambio de una remuneración, le ofrecía trabajo. El jardín era muy grande, requería mucho trabajo, así que los ponía a limpiar o a podar alguna planta, siempre había algo que hacer. Yo nunca supe en qué trabajaba mi abuelo, ni qué hacía de joven. Él siempre fue muy hermético con su vida, no te contaba mucho. Te sacaba algún chistecillo cuando le hacías alguna pregunta y así las evadía. Recuerdo el día que le pregunté sobre de dónde tenía dinero él si nunca trabajaba. Se rió mucho conmigo y puso su mano sobre mi hombro y me llevó junto a él a una ventana y me dijo: «Uno de los árboles de mi jardín, en vez de frutos, me da billetes, y si tú adivinas cuál es, te lo puedes quedar». Yo era un chiquillo, salí corriendo a buscar el bendito árbol, pasé toda la tarde y creo que tal vez 2 días, por supuesto no era verdad, era su forma de evitar la pregunta. Otro día me dijo que él de joven había salvado de las garras de la muerte a un príncipe árabe, y que aquel príncipe le había regalado todo un país con mucho petróleo, y que de allí le mandaban el dinero. Bueno, cosas como esas eran las que respondía mi abuelo, y esas historias solo me ocasionaron a mí burlas en la escuela cuando las conté. Jamás vi con malos ojos lo que mi abuelo me decía. De hecho, con aquellas respuestas, él me enseñó que no debía preguntar sobre su pasado, y así lo aprendí. Cuando llegaban niños de visita, a veces eran primos, a veces hijos de los amigos de mi abuelo, regularmente eran los fines de semana. Teníamos la casa para nosotros solos, podíamos correr, mover, brincar por donde fuera, excepto en un lugar, el estudio del abuelo. Ese lugar estaba prohibido para todos, sin excepción. Esta era la única regla y nadie la rompía. La conocía mi abuela, la conocían mis tíos. No estoy seguro si alguno de las visitas que tenía mi abuelo lo sabían, pero ellos no andaban hurgando por la casa de todos modos. Además, por supuesto que como toda habitación sin acceso, tenía siempre la puerta bajo llave, una llave que solo mi abuelo podía usar. Mi abuelo pasaba mucho tiempo allí dentro de aquel estudio, y una vez que entraba no se le podía siquiera tocar la puerta, no estaba permitido molestarlo, y nunca nadie entraba con él. Los primos teníamos la teoría sobre aquel cuarto, pensábamos que mi abuelo tenía allí guardado todo su dinero, porque quizás no lo he dicho tal cual, pero mi abuelo era un hombre con buenos recursos financieros. Él mantenía económicamente a muchas personas. Tenía una casa grande, nunca se le veía preocupado por cuestiones económicas, pero tampoco lo veías pagar nada, ni las facturas de luz, ni las del agua, tampoco lo veías comprar comida. Las cosas en aquella casa simplemente estaban donde se requerían. ¿De dónde salía el recurso? No lo sé. Mis abuelos no iban al mandado como lo hacen las familias normales. A ellos desde el supermercado les llevaban la comida, una vez por semana, y si se ocupaba algo, por decirlo, un tornillo o alguna refacción, de algún modo se lo traían. Tampoco sabía yo cómo las pedían, porque ni teléfono teníamos en aquella casa. Los recursos simplemente estaban allí, así que pensamos que aquel cuarto era su caja fuerte, por eso lo celaba tanto. Él nunca se molestaba con nadie porque alguien quisiera entrar, porque simplemente nadie lo hacía, ni siquiera hacían el intento.
Varias veces los niños hicimos planes para entrar, para burlar por aquí y por allá, pero simplemente no los llevamos a cabo. Éramos respetuosos de las reglas. Lo que más llegamos a hacer fue pegar la oreja a la puerta cuando mi abuelo estaba dentro. Pero por supuesto, nos llevamos un súper regaño. En mi familia nunca se usó golpear a los niños, a pesar de que en aquellos tiempos debo decirles que parecía más que una medida de corrección, un deporte educar a los hijos a punta de chanclazos y cinturonazos. Pero nos dieron tal regaño que nunca más lo volvimos a hacer. Les estoy hablando de que en aquellos tiempos yo tendría alrededor de 9 o 10 años. Los primos andábamos por las mismas edades. Y es más que obvio que yo tenía curiosidad. Y yo nunca fui un niño tímido o retraído. No me guardaba las cosas. Si veía algo que quería saber, lo preguntaba sin miedo. No tenía muchos tapujos, y especialmente con mi abuelo, él siempre estaba para escucharme. Si yo le hablaba, él dejaba de hacer lo que fuera para atenderme, y con esa paciencia que tiene la gente mayor, él me escuchaba, y me respondía también. Quizás no me respondía lo que yo quería, o en los términos que yo esperaba, pero él me respondía, excepto lo que tenía que ver con aquel estudio. El hecho de que para mi familia siempre hubiera sido algo prohibido, me hacía tener cuidado a mí de no hablar de esto. Nunca le pregunté a mi abuelo directamente. Algo había con ese tema que no me permitía hablarlo con él. A veces escuchaba hablar sobre el estudio a mis tíos o a mi madre, pero yo inmediatamente me retiraba. Sabía que eso no era algo que yo debiera escuchar, y simplemente me iba. Pero claro que me daba curiosidad. Yo era curioso, y aquello era hermético. La misma naturaleza humana me hacía querer saber más. Recuerdo que a veces espiaba a mi abuelo cuando sabía que iba a entrar a su estudio. Me colocaba por allí en algún lugar estratégico y que él no pudiera verme. Lo veía ir por la llave, ponerla en su bolsillo, caminar hacia el estudio, siempre cabizbajo. Él anunciaba a todos unos minutos antes que iba a entrar al estudio y nadie le volvía a hablar. Tenía una pequeña rutina. Él caminaba con la cabeza baja, se paraba frente a la puerta, ponía la llave, abría y se metía sin voltear a los lados. Era una rutina muy curiosa, muy secreta. Despertaba mucho interés en mí, no sabía por qué era. Hay algo que debía haberles contado con más detalle, aunque no sé quién de la casa lo sabía y quién no. Pero como yo espiaba a mi abuelo, y eso era algo que yo nunca compartí con nadie de la familia, solo para que se den una idea, en nuestra familia, meterte con las cosas de mi abuelo y su estudio era como robarle a la propia familia. Te miraban hasta con cara de decepción, luego un regaño y un castigo. Entonces, si alguien más sabía, no me lo habían dicho, y yo no le dije a nadie lo que descubrí. Pero yo tenía bien presente dónde mi abuelo guardaba la llave de aquel estudio. Él la guardaba en su armario, en una pequeña caja de madera, pero déjenme contarles más a detalle cómo lo descubrí. Cuando nos decía a todos que iba a entrar a su estudio, todo mundo hasta parecía que evitaba encontrarse con el abuelo por la casa. Él caminaba un rato por algunos lados, abría un cajón en la sala, luego salía caminando y se iba para el patio, se agachaba, removía un poco de tierra, quizás una piedra, metía las manos entre los árboles, tenía rutinas diferentes. Me parece que no quería ser tan obvio, pero yo era observador. A veces, en sus rutinas, no pasaba por el patio. Quizás otro día no abría un cajón de la sala. Lo que siempre estaba presente en sus recorridos era su armario, el armario de su habitación, y entonces puse más atención cuando se acercaba allí. Él agarraba una cajita de madera, no sabía yo bien qué había en esa caja, o si tenía llave o dónde estaba. Solo sé que metía su mano al armario y sacaba la caja de madera. Revolvía unas cosas adentro y luego la volvía a guardar. Luego seguía con su recorrido, pero para mí, que llevaba tiempo analizando su comportamiento, fue obvio que ese era el lugar donde guardaba la llave. Seguramente usted también lo hubiera deducido si hubiera puesto atención, al igual que lo hice yo. Mi abuelo se volvió confiado con los años, porque nunca nadie intentó entrar al estudio. Así que un día simplemente no soporté más. Ese día la tentación era mucha, ese día la información era suficiente,
y ese día la oportunidad fue perfecta, así que lo hice. No pude aguantarme. Ese día mis abuelos salieron a la ciudad. No recuerdo a qué fueron, alguna boda, una fiesta o algo, no lo sé, pero era de noche. Por eso recuerdo que era una fiesta, además de que dejaron dicho que llegarían tarde. Así que cuando se fueron, todos en la casa estuvimos de lo más normal, cenamos, platicamos, estuvimos un ratito ahí y luego todos nos fuimos a acostar. Pero yo ya tenía planeado que iba a entrar a aquel estudio. Quería ver, quería saber. Mi curiosidad me lo exigía, así que esperé a que mi madre se durmiera. Lo bueno que mi madre tenía un sistema de aviso para cuando se quedaba dormida. Todas las noches y toda la noche roncaba muchísimo. Era súper fácil saber si estaba dormida o no. Así que en cuanto escuché el primer ronquido me puse de pie y caminé hacia afuera de la habitación. Abrí la puerta de la habitación de mis abuelos y no fue hasta que tomé la perilla que se me ocurrió pensar que si esa puerta o el armario tenían llave, tenían el seguro puesto, mi plan se vendría abajo. Pero no fue el caso. La perilla giró normalmente, al igual que la puerta del armario de mi abuelo. Yo sabía que allí dentro había una caja de madera. La conocía de vista, pero no sabía dónde. Y además era un problema porque no podía hacer mucho revoltijo. Se iba a notar. Debía ser muy cuidadoso, dejar todo exactamente como estaba, pero al mismo tiempo sacar la caja. Tampoco quería encender la luz. Alguien de afuera del cuarto, de los que quedábamos en la casa, lo podría notar, y entonces sí que me iba a meter en problemas, aunque también pensé que mientras más avanzaba en mis planes, en más problemas me estaba metiendo. Pero bueno, continué controlando lo que podía controlar y tratando de meterme lo menos posible con lo que no podía controlar. Recuerdo claramente cuando toqué la caja de madera. Metí la mano al armario. No podía ver nada, estaba oscuro, todo olía a mi abuelo, ahí está su ropa, sus cosas. Sentía como si mi abuelo estuviera junto a mí en todo momento viendo lo que yo estaba haciendo, lo cual acrecentaba la gravidez de mis actos. Se podía notar claramente su presencia. Y cuando estaba tocando dentro del armario con mi mano a oscuras, tentaleando, moviendo un poco mi mano hacia aquí, hacia allá, tratando de no mover las cosas, recuerdo claramente que toqué aquella caja y sin verla todavía dije: esta es. No sé cómo, pero recuerdo clarito que supe que esa era la caja, hasta me puse contento. Tomé la caja en mis manos y la saqué del armario. Era una especie de cofrecitos, pero en forma de rectángulo, pero con sus esquinas reforzadas. La abrí y había dentro muchas llaves, muchísimas, eso sí no lo vi venir. No me lo esperaba. Había llaves doradas, plateadas, negras, chicas, grandes, circulares, ninguna que tuviera algo que ligara la llave con el estudio, ni mucho menos un letrerito que dijera estudio. Me quedé viendo a todas, no sabía si debía revolverlas o no. ¿El abuelo sabía cómo estaban acomodados? Podría ser. También podría ser que no. No supe cómo decidir cuál llave tomar, pero supe que el tiempo se me acababa. Tomé la cajita completa y me salí del cuarto, muy despacio, con mucho cuidado, asegurándome cada poco tiempo que nadie me seguía. Poco a poco, paso a paso, llegué hasta la puerta del estudio. Recuerdo que mi corazón latía muy fuerte. Centré mi mirada en aquel manojo de llaves otra vez dentro de aquella caja, buscando que alguna me diera un indicio de que era la correcta, pero no lograba detectar una pista o una señal. Cuando tomé la primera llave, simplemente la que me nació de la inspiración, la de hasta arriba, y la metí en la cerradura, la giré y me di cuenta que esa era la correcta. Hizo el sonido característico de una cerradura abriéndose. Pensé que me iba a desmayar de la emoción. Fue impresionante la suerte y la mezcla de emociones, miedo, nervios, todo junto. Aquel estudio tenía 2 puertas de madera en la entrada. Era una entrada muy amplia. Esas puertas tenían muchos grabados en la madera, muy bonitos, muy al estilo de antes. Y a pesar de ser puertas viejas, no hicieron ni un rechinido al abrirse. Todo fue muy fácil, muy blanditas, las empujé apenas y la empujé. Recuerdo que pensé: demasiado fácil. Me metí al estudio y lo que me encontré me desilusionó un poco.
De primera vista vi un gran escritorio en la parte del fondo del estudio aquel, en el puro centro, allá atrás. Detrás de este escritorio había estanterías con muchísimos libros. Uno de los costados había una silla muy cómoda, de esos sillones para una persona, cubiertos con terciopelo, de esos que se usaban antes, y del otro lado había solamente un espacio con una alfombra. No vi nada raro y mi primer pensamiento fue ¿esto es todo? Pero bueno, estaba ahí, seguí avanzando, y en cuanto puse un pie adentro, sentí algo extrañísimo, una sensación que me recorrió toda la espalda y entonces volvió el nerviosismo, el miedo. Entré y emparejé la puerta sin cerrarla. Dejé la llave pegada a la puerta también, no quería tener que adivinar la llave de nuevo al salir. Caminé un poquito y llegué hasta el escritorio. Había un montón de hojas sobre él. No las pude ver claramente. Era de noche y no iba a encender las luces como ya les había dicho. Caminé frente a los libreros y con mi mano toqué los libros al pasar. Esta habitación tenía la misma característica del armario del abuelo. Se sentía como si él estuviera junto a ti todo el tiempo. Era algo muy extraño, su olor, su energía, no lo sé, pero también estaba aquello. Esa otra presencia extraña, esa sensación rara de que había algo allí, algo más. Esa noche pensé que era la emoción y el miedo de estar allí solo en la noche, pero no era eso. ¿Saben qué era lo bueno de la gran casa de mis abuelos? Que cuando llegaron, los escuché desde mucho antes. Vivir en el bosque te garantiza silencio y oscuridad, por lo que un carro es detectable desde una muy considerable distancia. Cuando los escuché llegando en su taxi, me asusté muchísimo. Salí corriendo de vuelta, la llave la había dejado pegada en la puerta, la quité y la vi bien, traté de memorizar lo más que pudiera los detalles de la llave. Recorrí mis pasos hacia atrás lo más rápido que pude porque también debía ser silencioso, no quería despertar a nadie en casa. Y creo que fue exactamente al mismo tiempo que yo caí en mi cama cuando escuché que mis abuelos entraron a la casa. No dormí casi nada esa noche. La adrenalina que me hizo sentir esta aventura había sido demasiada. Pero ¿saben qué es lo peor de las personas que somos curiosas? Nunca acabas. Jamás una respuesta es suficiente. Siempre quieres saber más. Siempre quieres experimentar más, indagar más. Es como una necesidad de conocer todo a fondo. Y esa visita al estudio del abuelo no iba a ser la última. Solo que estaba seguro que la siguiente vez llevaría una velita. Ahora que estaba respondida la duda de lo que había detrás de aquellas puertas, quería saber de qué eran esos libros, qué eran los papeles que había sobre el escritorio, si había cajones en el escritorio, qué había guardado en esos cajones. Quería saber cuál era la textura de la alfombra, si el sillón era cómodo, si habría algún pasadizo secreto tras el librero. Después de contestar una pregunta, había surgido 20 más. Y probablemente después de contestar la primera de esas 20 surgieran otras 20, pero debía seguir buscando. Quería seguir investigando. No podía quedarme solo con esta visita, pero primero debía ver la reacción del abuelo al día siguiente, porque no estaba seguro de haber dejado todo tal cual estaba. Según yo lo había hecho, había tenido cuidado, pero solo si mi abuelo no decía nada, podría estar totalmente seguro. Así que esperé toda la noche despierto, pensando en que cualquier momento entraría a hablar conmigo, pero no sucedió. Así como no sucedió los días siguientes, el abuelo parecía que no había notado mi intromisión. ¿Qué puedo contarles? Los días siguientes, a pesar de que no sucedió nada, yo estaba muy asustado. De hecho, cuando mis primos vinieron de visita y empezaban a hablar del estudio, yo les sacaba la vuelta al tema, no quería ni siquiera que se mencionara aquella palabra. Pero ahora que la curiosidad había aumentado, en cada ocasión que tenía, me metía al estudio. A veces nomás de entrada por salida, ya había memorizado la llave que abría la puerta, a veces en la noche entraba y me sentaba en la alfombra simplemente a estar, a pensar, a jugar solo.
Me empecé a llevar una vela conmigo y leí algún libro de los que tenía mi abuelo en los libreros. Eran libros que hablaban en su mayoría de ciencia y otros de esoterismo, una mezcla rara, sí, pero de eso hablaban. Algunos me engancharon muchísimo, hasta el punto en que me perdí en la lectura dentro de aquel estudio. En una ocasión casi me agarran, me quedé leyendo y apenas me di cuenta que habían vuelto mis abuelos de no sé dónde, apenas si me dio tiempo de cerrar el estudio de vuelta. Pero me empecé a ser más hábil para entrar a su cuarto y sacar la llave. Ahora que no tenía que buscarla, que sabía exactamente dónde estaba, simplemente podía ir, tomarla en cuestión de segundos y siempre estaba donde mismo. Pero al mismo tiempo me hice descuidado, porque por ejemplo en otra ocasión no alcancé a escucharlos entrar a la casa, hasta que ya estaban dentro los escuché. En esa ocasión tuve que mantener la llave conmigo después de salir del estudio, no alcancé a devolverla al armario. Cerré el estudio y simplemente me la tuve que guardar. Fue una noche larguísima también, igual que la primera, y la mañana siguiente nomás buscaba una oportunidad para devolverla. En la primera oportunidad que medio tuve, la devolví. Después de ese evento pasó mucho tiempo para que volviera a entrar, pero algo me seguía llamando a volver ahí. Curiosidad u otra cosa, no lo sé. Usted me lo podrá decir al final del relato. Deme su opinión. Pero después de eso pasaron semanas hasta que volviera a entrar. Pero me sirvió como una especie de reinicio. Empecé a preguntarme ¿cuál es el verdadero motivo de entrar al estudio? ¿Solo arriesgarme? No lo creo, no podía ser posible. Así que planeé que cuando volviera a entrar investigaría a fondo todo lo que pudiera. A partir de ese día me sentaba a leer los libros y las hojas que mi abuelo mantenía permanentemente sobre su escritorio. Parecían una especie de apuntes, como si fuera su resumen de algo que pensara o leyera. Hablaban sobre electromagnetismo, cosas como que el cuerpo humano genera cuerpos magnéticos únicos, como si fueran una especie de huella digital, y que esos campos magnéticos eran energía, sobre cómo el flujo sanguíneo de cada quien generaba una huella magnética también. Como si él estuviera investigando el modo de poder manipular esos campos. Esa impresión me daba ahora que lo recuerdo. Poco a poco fui leyendo cosas que en aquellos tiempos no entendí, pero ahora que soy mayor y he estudiado un poco de esto y un poco de aquello, me doy cuenta de más o menos qué es lo que mi abuelo estaba investigando. Recuerdo también que leí cosas sobre algunas especies de divinidades, era la palabra que él usaba, que estaban entre nosotros, y el modo de comunicarse con ellas también estaba ahí escrito. Él decía que debíamos de estar en una sincronía para que nos escuchen, que tenías que hacer unas especies de rezos, bailes, prepararte para hablar con ellos, y que se podía hacer tratos con esas divinidades para obtener beneficios. También leí sobre las consecuencias de romper esos tratos, leí muchas cosas, pero hoy solo están en mi mente. Sin embargo, nunca me asustaría de saber que alguien mayor con mucho dinero está investigando cosas locas, cosas raras. Los seres humanos con el tiempo y cuando estamos solos y con mucho tiempo libre tendemos a comportarnos de maneras extrañas. Sin embargo, me empezó a ocurrir algo muy extraño dentro de aquel estudio. Cuando comencé a leer de manera seria lo que mi abuelo estaba leyendo, también todo lo que él escribía, sus apuntes, empecé a escuchar un susurro. De repente en la noche con mi vela ahí, leyendo, empezaba a escuchar un susurro, un balbuceo. Varias veces me sacó un susto de los 1000 demonios, pero con el tiempo me fui acostumbrando a escucharlo y llegué a ignorarlo. Era apenas audible, apenas notorio. No siempre estaba, y solo con el paso del tiempo me acostumbré a él. Recuerdo mucho la primera vez que lo escuché decir mi nombre. Yo estaba viendo un libro con dibujos muy extraños. Ese libro estaba en un idioma raro, que en vez de letras eran como dibujos. Parecía como hebreo, aunque en aquel tiempo yo no tenía ni idea de lo que era el hebreo, pero según como recuerdo las figuras en mi mente, parecía así.
Estaba viendo aquel libro, literalmente viéndolo porque no lo podía leer, cuando escuché mi nombre. El libro casi cae de mis manos, pero en una suerte de acrobacia lo volví a interceptar en el aire. Corrí a esconderme bajo el escritorio, aunque cuando pensé en lo que estaba haciendo caí en cuenta de que si alguien sabía que yo estaba dentro, no había modo de huir, ni ventanas ni nada. Salí de mi escondite y revisé el estudio con la mirada. No había nadie. La puerta estaba igual como yo la había dejado. Me senté en el sillón del escritorio y claramente escuché de nuevo mi nombre, esta vez desde abajo de mí, como si aquella voz saliera del piso o de las paredes, y entonces reconocí el tono de la voz. Es el mismo tono de la voz que hacía balbuceos y sonidos raros, por lo menos parecía la misma. Sentí una especie de conexión muy extraña. Cuando la reconocí como aquello que había estado a mi alrededor, no pude evitar sentir calma, no sé por qué, porque no era nadie de mi familia, quizás, y no me traería problemas, no lo sé, pero obviamente también me puse nervioso porque no era algo que yo entendiera, simplemente era algo que yo estaba aceptando, pero sin comprender bien lo que pasaba. La voz comenzó a hablarme y yo le contesté. Así como lo oye, simplemente le contesté. No sé por qué, no sé qué esperaba yo con ese contacto, simplemente le contesté. Para esos tiempos yo ya no era un niño, ya tendría unos 16 años, pero seguía teniendo esta costumbre de meterme al estudio del abuelo. Me había hecho muy bueno en entrar y salir, sabía cuándo hacerlo y cómo hacerlo, cuándo no. Había entendido rutinas y tiempos, me hice muy bueno en esta dinámica. Llevaba años haciéndolo, pero esa voz apenas se manifestó en esos días, a mis 16 años. Lo recuerdo bien, porque entre todo lo que hablamos, me dijo que me conocía, que no podía decirme quién era, pero que él me conocía bien. Era una voz normal, no era la típica voz de las películas que suena como de ultratumba, con eco, así una voz cavernosa, no, nada de eso. Era una voz como de un hombre mayor, muy mayor. No sé cómo me animé a entablar conversación, no sé cómo no salí corriendo. Había algo en esa voz que me parecía sumamente personal, como si yo lo conociera de mucho tiempo. Había algo que me inspiraba mucha confianza. Empecé a hablar con eso que estaba allí conmigo en el estudio. Muchos días, muchas ocasiones. No siempre que entraba al estudio escuchaba la voz, pero cuando se hacía presente hablábamos mucho. Me explicó muchas cosas sobre los estudios de mi abuelo. Él lo sabía todo. Curiosamente tenía tantas respuestas que nunca me dijo cómo es que sabía esas cosas. Yo estaba ávido de escuchar las respuestas a mis preguntas. Sin embargo, en alguna de esas pláticas, aquella voz me ofreció algo. Me dijo que si yo quería, él me podía beneficiar. Me podía ayudar a que mi vida fuera tan buena como era la de mi abuelo. Me dijo que él me podía enseñar cosas que yo ni siquiera podría preguntarme, que tenía mucho conocimiento, pero me pidió algo a cambio. Me pidió que yo debía abrirme a él, debía obedecerlo en todo lo que me pidiera, que muchas veces él llegaría a mi vida de un modo u otro a contactarme y yo debía ayudarlo en lo que fuera que me pidiera. Pero en ese momento algo me dio un muy mal presentimiento. ¿Recuerdan que les dije que yo lo sentía muy cercano y que me daba confianza? Pues aquí mi instinto me dijo todo lo contrario. Me hizo alejarme, le dije que no estaba interesado y él me insistía que no me iba a arrepentir, que lo pensara bien. Ese día simplemente me levanté y me fui. Ese fue el último día que entré al estudio de mi abuelo. Un día llegué a casa, varios años después de ese ofrecimiento, ya casi terminaba la preparatoria. Estaba a punto de irme a la universidad. Yo había elegido estudiar ingeniería en otro estado. Ya estaba en los últimos días de escuela, de la preparatoria. Cuando llegué, todos estaban callados. Mi abuelo había muerto. Allí, en su estudio. Dicen que lo escucharon dar unos gritos, o eso cuenta mi abuela. Ella se atrevió a meterse porque presintió que algo muy malo había pasado.
No le importó la regla de no entrar al estudio ni molestar al abuelo, y fue la primera vez que ella entró. Encontró a mi abuelo sentado detrás de su escritorio y la parte superior del cuerpo recostada sobre el mismo escritorio. Dijeron que había muerto de causas naturales. Ese fue el reporte médico, pero según mi madre no fue así. Dice que cuando lo sacaron del estudio traía sangre en la espalda y un rostro muy inquieto. Lo velamos en privado, se le avisó a muy pocas personas, algunos familiares nada más, la mayoría éramos miembros de la casa. Después del velorio, mi abuelo fue cremado y el estudio se cerró permanentemente. Por dentro del estudio, apenas abriendo las puertas, se puso una barda, y las puertas las volvieron a poner donde mismo, pero al abrirlas te topabas con una barda simplemente, no podías entrar. En estos últimos días antes de irme a otro estado a vivir, yo me sentaba frente a la puerta del estudio de mi abuelo, porque, ¿saben? Mi abuelo no era malo, era muy bueno, pero tenía sus misterios guardados, igual que los tiene usted y los tengo yo. Pero allí me sentaba yo a recordarlo, a llorarlo. Y en varias ocasiones, aquella voz, sentado afuera del estudio, me volvió a hablar. Desde adentro del estudio la escuchaba. Me seguía ofreciendo todo el conocimiento, me seguía ofreciendo beneficios, así les llamaba, beneficios. Pero después de aquel último día dentro del estudio de mi abuelo, nunca más volví a contestarle. Hasta el día de hoy, continúo escuchando esa voz. Me sigue ofreciendo lo mismo y me sigue pidiendo lo mismo. Un servidor sigue sin contestarle, ni me niego ni acepto, pero ya no me pone nervioso. De hecho, he llegado a preguntarme si no me estaré volviendo loco, y más pienso aún en esa opción. ¿Saben por qué? Estoy casi seguro que esa voz que escucho es igual a la voz que mi abuelo tenía en sus últimos días de vida. No sé si eso me esté jugando una broma o simplemente mi mente está empezando a deteriorarse. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta este punto de la historia. Se los agradezco de manera personal y a nombre de nuestro invitado especial. Como muestra de nuestro agradecimiento, comentemos con el emoji del fantasma. Si usted ha llegado hasta este punto y quiere que nuestro invitado de honor lo sepa, hágalo de esa forma. No sé si lo vaya a ver, pero será nuestra forma de decirle que aquí estamos. Y si les ha gustado la historia, pues denle like, suscríbanse y activan la campana. Es algo que nos ayuda muchísimo. Además, por supuesto, de compartir el contenido con quien usted crea que le pueda gustar. Cuénteme, ¿qué le ha parecido la historia de esta semana? Díganme en los comentarios, también si les ha gustado, qué es lo que opinan. Y si usted me lo permite, queremos enviar saludos con mucho cariño para Casey Dalton, Fabi Jiménez y también para sus hijos, Elber Pacheco, que nos escuchan, ellos tres en California. Muchísimas gracias por estar acá. Lina Arenque, ella nos escucha desde Florida. Eva Ramírez y Mari Cabrera, ellas nos escuchan en Seattle. María Elena Castro, en Puebla. Ciudad de México tenemos a Jenny Esteves, para Ingrid y para Elfa Oscura, que nos escuchan en Chile. Daniel Rueda, te enviamos un saludo hasta Apatzingán, hermosísima tu tierra, amigo. Sandra Castruita y para Erika H. Díaz. Cicla Morgan, Claudia Ruiz, Pedro Cortés, también para Luz María y Gareda. Esperemos que te mejores pronto. Avi Alor, David Beltrán y para todos ustedes que al igual que ellos nos apoyan siempre, desde sus casas, dejándonos entrar un ratito en sus vidas para compartir esto que esperemos les haya gustado mucho. Yo soy Grillo Villegas y si usted gusta, nos veremos aquí dentro de 7 días más para dar un recorrido por la orilla del miedo.